Buenas noches, hermanos, hermanas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo a nuestro oficio vespertino, como cada día, y siempre tratando de introducir nuestra oración en la noche con una intención de oración principal. En el caso de esta noche, si ayer estábamos pidiendo que nuestro Padre mande obreros a la mies que tanta falta hace, en el día de hoy vamos a poner nuestra intención de oración para que vuelva al pueblo cristiano el hambre por la palabra del Señor, que podamos tener experiencias nuevas con respecto a su palabra. Desde hace muchos siglos se ha hablado de una lectura en tono espiritual que en latín se llama la lectio divina, la lectura espiritual, la lectura divina. Vamos a pedir en esta noche que queramos abrir más nuestras Biblias, que queramos leerlas, que queramos encontrarnos en sus historias, en sus enseñanzas, podamos encontrarnos con el Dios que las inspiró y podamos encontrarnos y aprender de sus personajes. Y sobre todo, en esta intención de oración de esta noche, que nuestro corazón no sea el corazón de piedra. Hoy en la oración de la mañana leía el salmo que habla de que escuchemos, si escuchamos su voz, no endurezcamos el corazón como en Meribá, como en Masá, en el desierto, donde, como dice el salmo, vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba. Hermanos, que cuando escuchemos la palabra de Dios, nuestro corazón no se endurezca, sino que sea un corazón sembrado con la tierra buena y un corazón de carne, como prometía en la profecía Ezequiel. Así que, hermanos, con esta intención de oración comenzamos en esta noche nuestro oficio. Padre, en esta noche te agradecemos por tantas cosas que tú nos das. Declaramos que tú eres nuestro Padre bueno, que está siempre esperando el encuentro con nosotros. Así que en esta noche nos acercamos a ti con la certeza de que tú te acercas a nosotros también. Que podamos fundirnos en un abrazo de amor en esta noche, Señor, al acercarnos a tu presencia. Ponemos la intención de oración pidiéndote que venga un hambre de tu palabra por todo el mundo. Que el pueblo cristiano en este tiempo de Cuaresma pueda dedicar más tiempo a la lectura de la palabra del Señor y que pueda hacerlo en un tono espiritual, esperando que tú puedas, Señor, sembrar en la tierra buena esa semilla que tú mandas para cada uno de nosotros, para que dé su fruto. Y, Señor, en esta noche declaramos que toda palabra que sale de tu boca no volverá nunca a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y comenzamos nuestra liturgia diciendo: en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, sea luz y paz. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos nuestro párrafo número 3, que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor
los unos con los otros. Amén. Oremos, hermano. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros. Concédenos tu gracia, capacítanos con tu gracia, de tal manera que llevemos mucho fruto y así podamos dar gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, vengamos ahora con humildad a su presencia y con un corazón contrito, confesemos todas nuestras faltas y errores con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tus senderos y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según las promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene el poder de perdonar pecados sobre la tierra y que no excluye al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer hoy un salmo muy famoso, el Salmo 121, que dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues damos comienzo en esta noche a nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. Hoy el estudio se titula El Padre se revela a los sencillos. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30, por si queréis seguirme con vuestras Biblias. Así también podéis comparar diferentes versiones de la Escritura y es una manera de encontrar todavía un mayor sentido a lo que estamos leyendo. Dice así: Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Bueno, de entrada, al leer este pasaje, un pasaje tan bonito, que tiene dos partes. Dos partes. Voy a decir ya tres partes. La primera parte, la oración que Jesús hace. Ese te doy gracias. La palabra gracias en griego, Eucaristía. Curioso, ¿verdad? Está dando gracias es hacer Eucaristía, dar gracias. La palabra de Eucaristía, como diciendo la cena del Señor, es porque en la plegaria
de eucarística, como se suele decir, es una plegaria de acción de gracias. En griego existía la palabra Eucaristía y eulogia. Eulogia tiene que ver más con bendición, cuando se hace una bendición. Cuando dice, por ejemplo, tomó el pan, dio gracias, o sea, Eucaristía, pero luego dice, lo bendijo. Ese bendecir tiene que ver más con una eulogia en griego, y en hebreo sería una verajá. Una verajá es una bendición. Y aquí Jesús exclama, no lo dice en voz bajita, lo dice con una exclamación, con una alegría, con alegría. Te doy gracias, Padre, Señor, de cielo y tierra. Y ahora habla de cosas escondidas que se esconden a los sabios y a los entendidos, que sin embargo se las revela a la gente sencilla. Cuando pasamos lista a los 12 apóstoles nos damos cuenta de que la mayoría de ellos eran gente sencilla. No me imagino a un pescador haciendo grandes cálculos matemáticos ni haciendo filosofía. Eran gente sencilla, con unos trabajos sencillos. Luego habla de cómo, de esa relación especial que Jesús tiene con su Padre. Y después de decir eso, habla de este pasaje tan famoso que nosotros en la liturgia nuestra, que tenemos los domingos de la Cena del Señor, una liturgia de gran influencia mozárabe, un porcentaje muy alto mozárabe, pero también con cosas de la Iglesia anglicana, y precisamente dentro de la influencia de la Iglesia anglicana, a lo mejor los hermanos lo que voy a decir ahora no lo saben, pero es un detalle gracioso. Hay una parte que una traducción literal de la liturgia anglicana sería palabras confortables o palabras agradables. Entonces, ese momento de la liturgia de palabras agradables o palabras confortables, lo que hacemos es decir dos versículos. El primero, uno de los versículos más famosos de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veis que lo acabo de decir de memoria, tan famoso es. El otro versículo que decimos es precisamente este que está aquí, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que estamos frente a un versículo muy famoso, pero vamos a hacer hoy, vamos a tratar de reflexionar un poquito de cada cosa. Jesús sorprende realmente a todos cuando se pone a dar gracias de esta manera, precisamente por el éxito que él está teniendo, su público, vamos a decirlo así. Si pensáramos en Jesús como un artista, como dicen los artistas, yo me debo a mi público. Bueno, ¿cuál era el público de Jesús realmente? Pues su público era la gente sencilla de Galilea. Y también nos encontramos con un fracaso, un éxito y un fracaso. ¿Cuál es el fracaso de Jesús? Los maestros de la ley, los escribas y los sacerdotes. Fijaros que dice, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Jesús se nota contento. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Esta es la manera que tiene Dios de revelar sus cosas. La gente sencilla e ignorante, los que no tienen acceso a grandes conocimientos, los que no cuentan con la religión del templo, resulta de que se están abriendo a Dios con un corazón limpio. Están dispuestos a dejarse enseñar por Jesús. Todas las noches nos hacemos preguntas con lo que estamos aprendiendo. Y a mí se me ocurre ya la primera. Hoy, en el siglo XXI, nosotros, no miremos para otro lado, nosotros, tú y yo, ¿estamos dispuestos a dejarnos enseñar por Jesús? Y es que el Padre les está revelando su amor a través de Jesús. Entienden a Jesús como nadie. Sin embargo, y esta es la paradoja, los sabios y entendidos no entienden nada. Me viene a la memoria cuando el otro día hablábamos de esos magos que fueron a adorar a Jesús y cómo
Allí estaban los sumos sacerdotes, estaban los miembros del Sanedrín y bueno, ellos sabían que Jesús nacería en Belén según la profecía y nadie se preocupó de ellos. Nadie se preocupó ni le dio la curiosidad, fíjate, ni la curiosidad de ir con los magos hasta Belén para ver qué era aquello. ¿No os parece curioso? Ellos siguieron a lo suyo. Es decir, Jesús naciendo en esa generación y los suyos, como dice el Evangelio, no lo recibieron. Esto nos tiene que poner en alerta. Que no esté pasando Jesús por nuestro lado y ni cuenta nos estemos dando en ocasiones. Jesús termina su oración, pero sigue pensando en la gente sencilla. Esa gente sencilla viven oprimidos por los poderosos y no encuentran alivio en esa religión del templo. Ellos tienen que vivir una vida muy dura. Y la doctrina que les ofrecen los entendidos, entre comillas, resulta de que no le arreglan, sino que endurecen más todavía su vida, la hacen más difícil. Jesús les va a hacer 3 llamadas. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es la primera llamada. Está dirigida a todos los que sienten la religión como un peso y a los que viven agobiados por normas y doctrinas que les impiden captar la alegría de la salvación. La salvación, hermanos y hermanas, siempre tiene que ser alegría. Venid a mí con alegría, servid a Dios con alegría. Como decía Pablo en aquella cárcel, cuando estaba encarcelado, y le escribe a los de Filipo y le dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos, volveros a alegrar. Y él estaba en la cárcel. Si se encuentran vitalmente con Jesús, experimentarán un alivio inmediato. Yo os aliviaré. Y esto nos habla, hermanos, de que si nosotros mismos buscamos un encuentro con Jesús, cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y le hacemos caso, y vamos a Él, seguro que Él aliviará y sanará y nos ayudará en todo aquello que le dejemos hacer en nuestra vida. Pero sigue diciendo, cargad mi yugo. Cargad mi yugo. Dice, porque es llevadero y mi carga es ligera. La segunda llamada. Esto nos habla en esta noche, hermanos y hermanas, de la necesidad de cambiar de yugo. Abandonar el yugo de los sabios y entendidos, pues no es ligero, y cargar con el yugo de Jesús, que hace la vida más llevadera. No porque Jesús exija menos, en realidad, de otra manera, exige más. Pero lo que exige Jesús es lo esencial, el amor que libera y que hace vivir. Y viene la tercera llamada, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay que aprender a cumplir la ley y a vivir la religión con el espíritu de Jesús. Jesús no se complica la vida. La hace simple, la hace humilde, no oprime, ayuda a vivir de manera más digna y más humana. Así que, hermanos, que nos quede esto en la mente en esta noche. Encontrarnos con Jesús siempre será un descanso para nuestra alma. No se nos olvide esto. Encontrarnos con Jesús siempre será un descanso para nuestra alma. Y también en esta noche vamos a darnos cuenta de que Jesús no tuvo problemas con la gente sencilla del pueblo. Sabía que la gente le entendía. Lo que le preocupaba era si algún día llegarían a captar su mensaje los líderes religiosos, los especialistas de la ley, los grandes maestros de Israel. Cada día se fue dando cuenta y fue, digámoslo así, más evidente. Mientras que lo que al pueblo sencillo le llenaba de alegría, a los dirigentes, a los entendidos, los dejaba indiferentes. Aquellos campesinos que vivían defendiéndose del hambre y de los grandes terratenientes lo entendían muy bien, porque Dios los quería ver felices, sin hambre, sin opresores. ¿Os acordáis de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos.
Los enfermos se fiaban de él y animados por su fe volvían a creer en el Dios de la vida. Las mujeres que se atrevían a salir de su casa para escucharle, ojo al dato, intuían que Dios tenía que amar como decía Jesús, con esas entrañas de madre. ¿Recordáis el pasaje que recordamos tantas veces del hijo pródigo? El padre bueno que está mirando desde lejos y ve venir al hijo. Y dice Lucas, y se le conmovieron las entrañas. Esa palabra entrañas en arameo es rajamín. Y rajamín significa entrañas de mujer. Así que esto nos mete en un lío teológico, porque claro, hablamos siempre de Dios Padre, Dios Padre. Y claro, Jesús está diciendo, el reino de los cielos es como un padre que tenía 2 hijos y uno de ellos le pidió la herencia. Entonces, claro, básicamente la idea es, ¿será Dios como ese padre? Ese padre de esa parábola del hijo pródigo. Pero claro, si ese padre tiene entrañas de mujer, esto no nos cuadra ya mucho, ¿verdad? No vamos a hablar ahora de Dios Padre y Dios Madre, pero evidentemente ahí hay una enseñanza. Esas mujeres que no podían salir de sus casas, siempre tenían que salir acompañadas del marido o de un familiar. No se les permitía salir de las casas y estas mujeres se atrevían a salir para escuchar el mensaje de Jesús. La gente sencilla del pueblo, hermanos y hermanas, sintonizaba con Jesús. El Dios que les anunciaba era el que ellos anhelaban, pero también el que ellos necesitaban. Y ahora pensamos un poquito en la actitud de los entendidos y vemos que era tan diferente. Pensemos en Caifás, Anás, los sacerdotes de Jerusalén, viéndolo como un peligro. Pensar la diferencia de cómo lo veían unos y cómo lo veían otros. Los maestros de la ley no entendían que se preocupara tanto del sufrimiento de la gente y se olvidara de las exigencias de la religión. Acordaros que hemos estado compartiendo cómo el sufrimiento de la gente era consecuencia del pecado. Acordaros del ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres? Si alguien era pobre, no estaba siendo bendecido por Dios. Si no estaba siendo bendecido por Dios, ¿qué pecado habría cometido él o sus padres? En eso estaban los entendidos de la ley. Un día Jesús descubrió a todos lo que sentía en su corazón. Lleno de alegría, le oró a Dios de esta manera: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Qué maravillosa es la revelación de Jesús. Una revelación que está a la mano de todos nosotros. A la mano de todos nosotros. Que antes de irnos a acostar en esta noche podamos decir al Padre: Padre, que tú me puedas conceder la gracia de revelarme las cosas y que en mí encuentres un corazón sencillo. Hermanos y hermanas, la gente sencilla, podríamos decirlo de esta manera, es lo mejor que tenemos en la iglesia. De ellos tendrían que aprender, vamos a decirlo así, voy a meter a todos en un paquete. De todos ellos tendríamos que aprender los clérigos, empezando por los obispos, los teólogos, los presbíteros, los entendidos. A ellos les descubre Dios algo que a nosotros se nos escapa. Los eclesiásticos podemos tener el riesgo de racionalizarlo todo, de teorizar, de complicar demasiado la fe. Recuerdo en una de las clases de teología, les decía a los estudiantes, digo, mira, daros cuenta de una cosa. Un maestro es aquel que lo complicado te lo hace fácil y te lo enseña fácil. Por eso Jesús fue un maestro. Un erudito es aquel que lo sencillo te lo vuelve complicado. Es justo lo contrario. Entonces, si os daréis cuenta, Jesús hace tener una relación con su Padre Dios algo sencillo.
Pero, desgraciadamente, algunos teólogos han cogido lo sencillo y lo han complicado. Y es que hay ese riesgo de complicar demasiado la fe. Solo dos preguntas. ¿Por qué hay tanta distancia entre nuestra palabra y la vida de la gente? ¿Por qué nuestro mensaje resulta casi siempre más oscuro y más complicado que el de Jesús? Con lo fácil que Jesús lo hizo, ¿verdad? Ahí quedan las preguntas. Hace años os cuento una historia del teólogo José Antonio Pagola, al que yo estoy siguiendo en estos estudios. Él nos cuenta que estaba en la Escuela Bíblica de Jerusalén. La Escuela Bíblica de Jerusalén es una escuela francesa, l'École Biblique de Jerusalén, l'École Biblique, está regentada por la Orden de los Dominicos y ha tenido grandes exegetas en el siglo XX y se considera uno de los mejores lugares para estudiar la Biblia, aparte de que lo estás haciendo en Jerusalén, que eso ya de por sí es bonito. En esa escuela bíblica, un maestro de exégesis estaba iniciando el difícil arte de desentrañar el Evangelio de Mateo. Daros cuenta de que nosotros llevamos, con hoy creo que vamos por el 19 estudio del Evangelio de Mateo y no vamos ni por la mitad todavía, vamos a llegar al 40. Un simple comentario de San Jerónimo, recordar que yo decía que tenía cerca de 800 páginas, un simple comentario, y él escribió eso para que una persona lo pudiera leer en 2 semanas, así como para abrir de boca, ¿no? Así que esto tiene telita la cosa. Y él cuenta, este teólogo, dice, todo parecía poco para captar el sentido último del texto. Crítica textual, análisis literario, estructura del pasaje. Dice, un día llegamos a esos versículos en los que Jesús exclama, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Entonces este hombre cuenta que el profesor de pronto hizo un largo silencio, se quedó callado. Y después del largo silencio dice que el profesor les dijo, yo cito lo que dice, ¿no? Dice, no olviden nunca estas palabras. Fijaros lo que dijo el hombre, no olviden nunca estas palabras. Dice, todo lo demás lo pueden olvidar, pero no olviden nunca estas palabras. José Antonio Pagola reconoce que fue probablemente la mejor lección de exégesis que ha recibido nunca. Y luego dice, personalmente cuenta que a lo largo de su vida pues lo ha podido comprobar en carne propia. Dice cosas muy interesantes, como por ejemplo, qué curioso que siempre que ha tenido la impresión de estar junto a una persona cercana a Dios, ha sido alguien de corazón sencillo. A veces puede ser una persona sin grandes conocimientos, otras alguien con una cultura enorme, pero siempre han sido hombres o mujeres de un alma humilde y limpia. Fijaros qué manera tan maravillosa de describirlo. Dice, en más de una ocasión he podido comprobar que no basta hablar de Dios para que se despierte la fe. Para mucha gente hay conceptos que están muy gastados. Y aunque uno trate de sacarles todo el vigor y todo el sabor que tuvieron en su origen, es como que Dios estuviera fosilizado en sus conciencias. Sin embargo, dice José Antonio Pagola, me he encontrado con gente sencilla que no parecieran necesitar grandes ideas ni razonamientos. Intuyen enseguida que Dios es un Dios oculto y de su corazón nace espontáneamente una invocación, Señor, muéstrame tu rostro. Las palabras de Moisés, fijaros qué maravilloso, ¿verdad? Señor, muéstrame tu rostro. Qué oración más bonita que podemos hacer al Señor, en este tono de revelación. Hermano, que la revelación pueda ser experiencial propia de cada uno de nosotros. A veces vivimos de las experiencias de otros. A veces vivimos de lo que otros han contado o han dicho. Qué bonito, hermanos y hermanas, que tú puedas tomar la feliz decisión de querer
por ti mismo, en ti mismo, experimentar. ¿Qué pasaría si le oráramos al Señor así? Señor, muéstrame tu rostro. Señor, muéstrame tu rostro. Como hizo Moisés. Señor, muéstrame tu rostro. Los discípulos tuvieron la bendición de conocer a Jesús y que el mismo Jesús dijera que el que lo conocía a él, conocía al Padre. Tuvieron esa bendición, pero nosotros le podemos pedir a Cristo, Cristo, que yo te encuentre en los evangelios. Por eso empezábamos este oficio pidiendo esa gracia, la gracia de una lectura espiritual de la palabra, una lectura donde se nos puedan revelar cosas que no sabíamos. Siempre cuando pienso en personas sencillas, me vaya a permitir que haga un alegato que lo he contado en diferentes lugares, en diferentes sitios. Seguramente alguno de vosotros ya lo escuchó, pero me vaya a permitir que haga este alegato y este reconocimiento. Esto que estoy hablando me dirige a la experiencia de mi madre. Mi madre, una mujer trabajadora, ella trabajaba limpiando una casa en la Universidad Laboral en Córdoba, en casa de unos catedráticos. Ella siempre decía dos cosas, decía, yo fui al colegio 3 meses, a los 3 meses me quitaron. Los tiempos de la guerra civil, las hambres y todas esas cosas. Y ella decía, yo fui al colegio 3 meses. Cuando ella se ponía a escribir cosas que apenas si sabía escribir correctamente y de pronto ponía alguna falta ortográfica y yo la corregía. Yo que había sido siempre el listillo de la clase, el más empolloncete, etcétera, etcétera. Y resulta que mi madre me decía, que he ido no me digas nada, que he ido 3 meses al colegio nada más. Pero luego bromeaba y decía, hombre, con los años que yo he ido a la universidad, algo pienso yo que se me habrá quedado, ¿no? Eso lo decía de broma porque ella iba a limpiar la casa de unos catedráticos. Por cierto, tenían unos hijos de mi edad y bueno, pues Dios la bendijo de que la ropa que estos niños no querían, pues era la que yo heredaba, así que yo iba vestido siempre que parecía un niño, como se suele decir, un niño pijo, pero la gente no sabía que es que era ropa de segunda mano que mi madre me traía de los niños de la universidad. Bueno, mi madre, hermanos, leía la Biblia. Cuando ella entregó su alma y su corazón al Señor, lo hizo de una manera tan grande, tan sencilla, tan bonita, que ella se sentaba en su mecedora a leer la Biblia y la leía horas y horas y horas. Y yo siempre digo, cuando uno lee la Biblia te transforma. Cuando uno lee la palabra de Dios de una manera sencilla, la Biblia tiene el poder para transformar la vida. Y a mi madre le transformó la vida. Y ella no estudió teología ni estudió nada, pero ella tenía unos golpes y unas profundidades y una sabiduría que yo muchas veces me quedaba sorprendidísimo, alucinado, viendo las respuestas a ciertos temas, a ciertas cosas. Y yo decía, mamá, ¿eso tú dónde lo has aprendido? Y ella me decía, pues ¿dónde lo voy a aprender? Pues si yo leo la Biblia todos los días, ¿cómo que no voy a saber yo esto? Ella daba por hecho que había cosas que ella tenía que saber, pero yo sabía que eso lo aprendían en los seminarios. Eso no se aprendía leyendo la Biblia de una manera normal y corriente. Por eso, hermanos, yo creo que Dios puede revelarse a través de la lectura de la palabra. La gente sencilla. Entonces, hermanos, quedémonos con esta idea. Señor, muéstrame tu rostro. Es una oración tan corta y tan profunda y tan bonita. Señor, muéstrame tu rostro. Esto nos lleva ya al final del texto que hemos leído, que podríamos decir que nos habla algo así como del arte de descansar. Somos muchos los que vivimos sometidos a un ritmo duro de trabajo que nos va desgastando a lo largo de los meses y de los años. Por eso, cuando llega el verano, la gente busca pasar un tiempo de descanso, de liberarse de la tensión, el agobio, el desgaste, etcétera, etcétera. Pero claro, uno se pregunta, ¿qué es descansar? ¿Es suficiente recuperar nuestras fuerzas físicas tomando el sol durante horas y más horas junto a la orilla de cualquier mar?
Basta con olvidar nuestros problemas y conflictos sumergiéndonos en el ruido de nuestras fiestas y nuestras verbenas y nos damos cuenta de que cuando comienza el verano en las noticias no paran de contarnos lo que está pasando en las diferentes playas, la temperatura, la gente que va, la gente que no va, pero luego de pronto empiezan a hablarnos del problema de cuando terminan las vacaciones y la gente llega como más cansada que cuando se fue. Y nos hablan hasta del síndrome post-vacacional, de la depresión que la gente pasa y de, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Y cuánta gente cuando volvemos de las vacaciones se siente en su interior la sensación de haberlas perdido. Y es que claro, en las mismas vacaciones podemos caer bajo la tiranía de la agitación, del ruido, de la superficialidad, de la ansiedad del disfrute, pero que el disfrute también agota y nos lleva a la conclusión de que no todos saben descansar. Y quizá el hombre moderno, más que nunca, debería de aprender lo que es el descanso. Necesitamos, hermanos, antes que nada, encontrarnos más profundamente con nosotros mismos. Venimos hablando de la oración contemplativa, de orar en silencio, de buscar la calma, de buscar la serenidad, que tantas veces nos falta durante el año para escuchar lo mejor que hay dentro de nosotros, que es donde nos podemos encontrar de una manera maravillosa con el Señor. Necesitamos recordar que una vida intensa no es una vida agitada. Queremos tenerlo todo, acapararlo y disfrutarlo todo y nos hacemos rodear de mil cosas superfluas e inútiles que ahogan nuestra libertad y nuestra espontaneidad. Necesitamos redescubrir la naturaleza, contemplar la vida que brota cerca de nosotros, detenernos ante las cosas pequeñas, ante la gente sencilla y buena, experimentar que la felicidad tiene que ver poco con la riqueza, los éxitos y el placer fácil. Necesitamos recordar que el sentido último de la vida no se agota en el esfuerzo, el trabajo y la lucha, por el contrario, se nos revela con más claridad en la fiesta, el gozo compartido, la amistad, la convivencia fraterna. Pero necesitamos, además, poder arraigar nuestra vida en ese Dios que estamos hablando de Él como el amigo de la vida, como la fuente del verdadero y del definitivo descanso. ¿Puede descansar el corazón del ser humano sin encontrarse con Dios? Es la pregunta del millón. Y escuchamos con fe las palabras que Jesús nos dice esta noche. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os haré descansar. Así que está claro que necesitamos algo más que unas vacaciones. Hay cansancios que son propios de la sociedad actual, que no se curan con las vacaciones. No desaparecen por el mero hecho de irnos a descansar unos días. Y la razón es sencilla, y es que las vacaciones nos pueden ayudar a rehacernos un poco, pero no pueden darnos ese descanso interior, la paz del corazón, la tranquilidad de espíritu que necesitamos. Hay un primer cansancio que proviene de un activismo agotador. No respetamos los ritmos naturales de la vida. Hacemos cada vez más cosas en menos tiempo. Vivimos acelerados en un desgaste permanente, deshaciéndonos de cada día un poco más y vamos diciendo todo el año, ya llegarán las vacaciones para recargar las baterías. Y nos damos cuenta de que es un error. Las vacaciones no sirven para resolver ese tipo de cansancio. No basta desconectar de todo, porque a la vuelta de las vacaciones va a seguir todo igual. Lo que necesitamos es no acelerar más nuestra vida, aprender un ritmo más humano, dejar de hacer algunas cosas, vivir más despacio y de una manera más descansada. Hay otro tipo de cansancio que nace de la saturación. Vivimos en un exceso de actividades, de relaciones, de encuentros, de comidas. Y por otra parte, tenemos el móvil, el ordenador, el correo electrónico, que nos facilitan nuestro trabajo, pero también introducen en nuestra vida una saturación. Es como que estuviéramos en todas partes, siempre localizables, siempre conectados. Y decimos entonces, ya llegarán las vacaciones para desaparecer, para desconectar. Y es otro error. Lo que necesitamos en realidad
no es otra cosa que aprender a ordenar nuestra vida, cuidar lo importante, relativizar lo accidental, dedicar más tiempo a lo que nos da paz interior y sosiego. Hay también otro cansancio, con esto termino, más difícil de precisar. Vivimos cansados de nosotros mismos, hartos de nuestra mediocridad, sin encontrar lo que desde el fondo anhela nuestro corazón. ¿Cómo nos van a curar unas vacaciones? Por eso no es superfluo escuchar en esta noche las palabras de Jesús diciéndonos: venid aquí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Hermanos, hermanas, hay un descanso que solo se puede encontrar en el misterio de Dios, acogido en nuestro corazón, siguiendo los pasos de Jesús. No es en vano el orden en cómo están escritas las palabras de este texto del Evangelio, comenzando con una acción de gracia. Gracias, Padre, porque esto no se lo has revelado a los sabios entendidos, sino a los sencillos. La revelación, agradecimiento por la revelación. Nos lleva a una segunda parte de la oración en la que Jesús habla de que esas cosas las ha dado el Padre a revelar a quien Él quiere. Esto no es yo quiero y ya. Esto hay que pedirlo con humildad, esto hay que pedirlo con mansedumbre, esto hay que pedirlo sabiendo que es una gracia de Dios, es decir, un regalo de Dios. No lo puedo conseguir, no lo puedo comprar, no lo puedo ganar, no puedo hacer algo para doblegar la voluntad de Dios. Es algo que solo puedo recibir si Dios me lo quiere dar. Así que, hermanos, pidámoslo con humildad. Si tú quisieras, Señor, en tu misericordia, darme la gracia de revelarte a mí. ¿Cuántos de nosotros esta noche queremos decirle a Dios: Señor, muéstrame tu rostro? ¿Será casualidad que después de hablar de la revelación, después de hablar de que el Señor nos muestre su rostro, Jesús diga: venid a mí? Está hablando de a quien el Padre quiera revelar y de pronto dice: venid a mí. Es como que imagínate que las palabras pudieran unirse. La idea de Señor, muéstrame tu rostro, y de pronto Jesús nos dice: venid a mí. Y yo, los que estáis trabajados, los que estáis cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Revelación, pedirle al Señor que se muestre a nosotros, y descanso. ¿Tendrá una relación entonces la revelación con el descanso que Jesús nos quiere dar? ¿Será acaso que cuando recibimos la revelación del Padre a través de sus palabras, lo que viene a nuestra alma es descanso espiritual? No sé, no estoy afirmando, simplemente estoy, hermanos y hermanas, pensando que hubiera una relación espiritual, como decir punto número 1, punto número 2, punto número 3, o como diríamos, una frase condicional. Si venimos al Padre con un corazón contrito y humillado y le pedimos que nos dé en su gracia la revelación, entonces, por eso digo una frase condicional, entonces podemos venir a Jesús y encontrar descanso para nuestras almas. ¿Será algo así? Tiene mucho sentido. Pero siempre hemos visto el último pasaje sacado del contexto como un versículo por separado, un texto, ¿no? Separado. Pero ahora lo vemos metido en ese contexto, y todo sigue ahí. Recordad que cuando se escribió el Evangelio no tenía capítulos, no tenía versículos y no tenía temas ni frases diciendo el tema, era todo de corrido. Más todavía, como resulta que el material donde estaba escrito, el pergamino, se hacía de la piel del animal que se tenía que secar, era un material muy costoso,
Y entonces se escribía, en griego escribían todo en mayúscula y casi todo seguido, sin puntos, ni comas, ni puntos y aparte, todo seguido y en mayúscula. Imagínate el lío después los que tienen que leer el Evangelio para leerlo. A ellos les resultaría fácil, pero a nosotros no es tan fácil. Así que si no existen capítulos, no existen versículos, tiene sentido que podamos ver todo este párrafo como lo hemos visto hoy, que nunca lo hemos visto así, ni lo hemos relacionado. Que en esta noche, hermanos y hermanas, podamos pedirle esto al Padre. Señor, muéstranos tu rostro y que nuestro corazón sea una tierra buena donde pueda ser sembrada la semilla de la palabra de Dios. Amén. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Vamos a hacer en esta noche el cántico de María, que lo hacemos de vez en cuando, que aparece en nuestro oficio vespertino, para hacerlo siempre, pero para no alargar mucho, vamos escogiendo algunas partes. Hoy vamos a leer este canto de María, que en latín era el Magnificat, que dice así: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y así, hermanos, hacemos ahora nuestra oración que Jesús nos enseñó, el cual tiene palabras de vida eterna. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación de la que has sido dueño desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos y hermanas, pues hasta aquí llegamos hoy. Mañana vamos a tener nuestro oficio vespertino por Zoom, así que no podremos estar aquí. Bueno, ya veremos a lo mejor si lo hacemos, si se puede hacer también en vivo a través del Facebook, de otra manera. Solamente deciros que el siguiente estudio que vamos a tener va a ser acerca de la parábola del sembrador. Salió el Señor a sembrar. Así que esa será nuestra siguiente reflexión. Que el Señor os bendiga mucho y acordaros antes de irse a acostar, hacer la oración. Señor, muéstrame tu rostro. Amén. Hasta mañana.